Hola a todos, que Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más para compartir un tema poderoso de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos mis hermanos del Centro Cristiano de Colombia con sede en Cali, un abrazo. Y también un saludo muy especial a mis hermanos del Centro Cristiano de Colombia con sede en Bogotá y a todos los que de manera muy amable comparten con nosotros nuestros videos y prestan atención a ellos. Como siempre lo he dicho, esperamos de parte de Dios que cada reflexión, que cada predicación, que cada exposición del mensaje de la palabra de Dios que hacemos a través de este medio pueda bendecir en algo la vida espiritual de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles un tema muy especial también, como son todos los temas que tienen que ver con la palabra de Dios, el cual lo he titulado la antítesis o la antítesis, mejor, de la obediencia. ¿Cuál es la antítesis de la obediencia? Bien, quiero comenzar diciendo lo siguiente. El diccionario dice que la palabra antítesis viene de una palabra griega que significa contraposición u oposición. Esta palabra antítesis está compuesta por dos raíces. La primera es anti, que expresa algo en contra o contra, y tesis, que significa colocación o posicionamiento. Es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos, comprendamos que la obediencia quizás son eh, de las cosas más relevantes que tiene la vida cristiana o la vida mejor como discípulos de Cristo. Sería imposible pensar en una vida como discípulos de Cristo conforme al plan de Dios si en nuestra vida no hay obediencia. Y tristemente, dentro del cristianismo hay muchos hijos de Dios que no le están dando importancia a la obediencia en sus vidas. Entonces, cuando yo hablo de la antítesis de la obediencia, estoy hablando, en otras palabras, lo que hace oposición a la obediencia. Y creo que este tema va a bendecir sus vidas porque va a dar respuestas a muchas preguntas que estoy plenamente convencido todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos las hemos hecho. Entonces, quiero comenzar leyendo un texto que está en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, vamos al texto. Y vamos al versículo 22. Dice el texto, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto de la siguiente manera. Pero sed hacedores, vamos a leerlo del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, dice Santiago, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice Santiago, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, en el mundo antiguo, amados hermanos, era muy común que las personas escuchasen a muchos maestros. Pero cuando alguien escuchaba no solamente a un maestro, sino que cuando ese alguien procuraba vivir, aplicar las enseñanzas de su maestro, entonces a ese hombre o a esa mujer se le era llamado un discípulo de dicho maestro. Cuando Santiago dice aquí que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra, lo que Santiago está expresando en su carta es un llamado al discipulado. Eso es lo que Santiago está diciendo en otras palabras.
está haciendo un llamado a que nosotros seamos discípulos de Cristo. Cuando yo le digo a alguien, la palabra de Dios no solamente es para que la oigas, sino para que la cumplas, para que la vivas en tu vida. Entonces, lo que le estoy diciendo a esa persona es, tú tienes que convertirte en un discípulo de Cristo. De ahí, permítame hacer un paréntesis aquí, de ahí que el concepto cristiano a mí no me gusta en lo personal, porque cristiano es cualquiera, pero no discípulo es cualquiera. Y nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, entendiendo que un discípulo no solamente es aquel que oye la enseñanza de un maestro, sino aquel que procura vivir, aplicar, seguir las enseñanzas de ese maestro. Eso es importante que lo tengamos claro. Este mensaje del apóstol Santiago, dice Santiago allí, este es semejante, vamos a leer, al hombre, dice Santiago, que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es esto: aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira a un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. Entonces, lo que Santiago está diciendo, o la causa primordial por la cual Santiago está usando esta analogía, es que Santiago dice la información que recibió no le hizo ningún bien a su vida. La palabra de Dios, amados hermanos, funciona como una especie de espejo. Cuando nosotros abrimos la escritura y vamos a la escritura a leerla, la escritura nos revela a nosotros como un espejo cuál es el estado espiritual que nosotros tenemos delante de Dios. La palabra de Dios revela lo que hay por dentro, así como un espejo revela lo que está de manera externa. Entonces Santiago dice, si yo me paro frente a un espejo, el espejo me va a indicar, me va a revelar si estoy bien exteriormente, si tengo alguna suciedad en mi rostro, si la camisa está bien puesta, si el botón está ajustado. Pero si yo me miro al espejo y el espejo me está revelando que hay suciedad, que hay mugre en mi vida y simplemente salgo y no le presto atención a lo que el espejo me está mostrando, entonces dice Santiago, la información que el espejo me mostró, en este caso la palabra de Dios, al oírla y no aplicarla, no hacer lo que ella dice, entonces la información que la escritura me dio a mí no me hizo ningún bien, no me sirve, es lo que Santiago está diciendo. Una persona, amados hermanos, que solo oye la palabra de Dios y no procura obedecer la palabra de Dios, es como alguien que echa un vistazo casual al espejo, que ve su cara sucia y sigue su camino sin hacer nada al respecto. Esa persona piensa que se ha mejorado espiritualmente porque por la mañana abrió la Biblia y quizás leyó el Salmo 23 o quizás leyó el Salmo 91, entonces la persona cree que porque leyó un capítulo, un texto antes de salir a laborar, antes de salir a la calle, entonces la persona cree que con eso que hizo, se hizo una mejora espiritual, solo porque se acercó por un momento al espejo y logró ver su suciedad, cuando en realidad lo que hizo le puede hacer aún más daño de lo que esa persona se puede imaginar. ¿A qué hago referencia cuando digo esto? Por alguna razón poderosa, la palabra es comparada con una espada de doble filo. Hay que tener cuidado con una espada de doble filo porque puede hacer daño. Ella tiene el poder, escúchenme bien, la palabra de Dios tiene el poder de dar libertad, pero la misma palabra de Dios también tiene el poder de condenar. Y eso es importante entender. La obediencia en el Hijo de Dios es vital. La obediencia viene a ser como una especie de llave que abre
el reino de los cielos sobre la vida de los hijos de Dios. La obediencia en los hijos de Dios, en cada uno de nosotros, amados hermanos, siempre ha sido importante y fundamental, repito, en la vida de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Pero cuanto más se acerca el tiempo del fin, amados hermanos, el tema de la obediencia se debe hacer aún más serio en nuestras vidas. Entonces aquí es donde surge la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que surge aquí? Y creo que es una pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, amados hermanos, nos hemos hecho. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué es tan difícil obedecer? ¿Por qué es tan difícil obedecer a Dios? ¿Cuál es la antítesis de la obediencia? ¿Qué es lo que está en contra de la obediencia? ¿Por qué cuesta tanto obedecer a Dios? Alguien dirá, siempre me he propuesto congregarme, pero siempre termino no haciéndolo. Siempre me he propuesto serle fiel a Dios en mis finanzas, con mi ofrenda, pero siempre termino no haciéndolo. Siempre me he propuesto leer la Escritura, pero siempre termino no haciéndolo. Siempre me he propuesto servir a Dios, pero siempre termino no haciéndolo. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuesta tanto obedecer a Dios? Aquí es donde yo les voy a dar una respuesta a esa pregunta. Sucede, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos una obligación. Y esto está, a ver, ¿cómo lo digo? Es imperativo. O sea, no es un consejo. No es un consejo, no es una opción. Nosotros como hijos de Dios estamos obligados en buscar conocimiento de Dios. Escuchen bien esto. Nosotros como hijos de Dios estamos obligados a buscar conocimiento de Dios. Pero en este aspecto, la iglesia de Cristo, nosotros estamos errando. ¿Por qué estamos errando? Porque regularmente el cristiano promedio no busca conocer a Dios, sino que está buscando entenderlo. Y creo que es allí, amados hermanos, donde nace, donde radica. Creo que es allí donde está la raíz del problema. Vuelvo y repito esto. Nosotros como hijos de Dios estamos en la obligación, en la necesidad de adquirir conocimiento de Dios. El problema es cuando en vez de buscar conocimiento de Dios, buscamos entender a Dios, buscamos comprender a Dios. Son cosas completamente distintas. Voy a ponerles un ejemplo. Hay un texto que estoy convencido, todos lo hemos leído. Está en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, y en el verso 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice el texto. Creo que todos hemos leído este verso 6. ¿Qué dice el texto? Dice lo siguiente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, dice el texto aquí, de sus hijos. Qué interesante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Noten, por favor, amados hermanos, cuál fue la raíz de la destrucción de Israel. Noten que no fue la falta de entender a Dios. Dios no dijo allí, mi pueblo fue destruido porque le faltó entenderme, porque le faltó conocerme. No, no, no. La escritura dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó, dice el texto, conocimiento. Y eso es completamente diferente. ¿Cuál es la raíz de la destrucción de Israel? No fue la falta de entender a Dios.
No fue la falta de comprender a Dios, fue la falta de conocerlo, de saber quién era su Dios. Un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios celoso, sabio, justo, temible, etcétera, etcétera, etcétera. Si el pueblo, amados hermanos, hubiera conocido a Dios por esto que Él era y es, no hubieran perecido. Pero qué interesante es ver que Israel, cuando tuvo que simplemente obedecer, entonces buscó entender. Y les voy a llevar a un ejemplo que está en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 3. Vamos a ese texto. Éxodo 16, versículo 1 al 3, dice la Escritura. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Noten esto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El pueblo buscó entender a Dios. ¿Cómo? Se preguntaron ellos. ¿Cómo es que Dios hace esto con nosotros? ¿Cómo nos saca de Egipto para hacernos pasar por hambre en el desierto? Creo que muchos en alguna circunstancia adversa de nuestra vida nos hemos hecho esta misma pregunta. ¿Cómo es que Dios permite que esto pase en mi vida? ¿Cómo es que Dios permite esta tribulación, esta enfermedad, esta tragedia en mi vida si yo soy su hijo, yo le sirvo, yo ofrendo, yo soy su siervo, etcétera, etcétera? A lo largo de esta historia, este pueblo tuvo la misma actitud. ¿Por qué les costaba tanto obedecer? De hecho, nunca lo hicieron. ¿Por qué les costaba tanto obedecer? Escuchen esto. Porque en los momentos donde simplemente tenían que obedecer, buscaban entender. Y los mandamientos y los principios de Dios, amados hermanos, no fueron dados para que nosotros los entendamos o los comprendamos. Fueron dados para obedecerlos y punto. La antítesis de la obediencia es pretender que antes de obedecer a Dios tenemos que entenderlo. Y entonces es aquí donde surge, amados hermanos, otra pregunta. ¿Es malo o pecado buscar o tratar de entender a Dios? De hecho, no lo es. Solo que el entendimiento, amados hermanos, es producto del conocimiento de Dios. Pastor, ¿dónde está escrito eso? Vamos por favor al libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 10. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 10. ¿Qué es lo que el texto nos dice aquí? Vamos a mirar. Dice el texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, ojo, tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor, que significa su poder, su santidad, su grandeza, dice el texto, permanece para siempre. Noten esto, ¿qué es lo que el salmista está diciendo aquí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que dice? Buen entendimiento tienen. ¿Quiénes son los que logran buen entendimiento que tiene que ver con el comprender, ¿Quiénes son los que tienen buen entendimiento? Según el salmista dice, todos los que practican sus mandamientos. Qué interesante. Primero tengo que obedecer y el entender o el comprender vienen después. Es un fruto del obedecer. Qué interesante. Luego en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, en el verso 10, dice el texto lo siguiente. Vamos a mirar aquí. ¿Qué es lo que el texto dice? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué interesante el proverbista aquí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo se comienza a adquirir sabiduría que tiene que ver con el entender y comprender? Se comienza con el temor. ¿Y qué tiene que ver el temor con lo que estamos hablando? Que es imposible que alguien que tenga un temor reverente, genuino delante de Dios, no sea una persona obediente. De modo que lo que el texto está diciendo de manera implícita es que solo a través de la obediencia es que se puede alcanzar sabiduría. Y luego dice, y el conocimiento del Santísimo es
la inteligencia. O sea, tengo que conocerlo, ¿ven? Por eso es que la prioridad nuestra como hijos de Dios no es entender a Dios, no es comprender a Dios, sino conocerlo. Luego en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14, hay un texto que con ese texto quiero terminar diciéndole lo siguiente. Por eso es que a veces nosotros nos hallamos luchando con Dios, porque Dios nos manda a hacer algo. Entonces nosotros no obedecemos simplemente porque esperamos comprender, hallarle la lógica a ese algo que Dios nos manda hacer. A veces muchas personas dentro de la iglesia no se congregan porque es que no tienen el tiempo. Entonces dicen, pero si yo no tengo tiempo, ¿cómo me congrego? Cuando todos nosotros sabemos que el congregarnos es importante, que hacer parte de una iglesia local, ser miembro de una iglesia local activo es importante. De hecho, es un mandato de Dios ir a ser discípulos. Pero a veces nos quedamos en, pero es que yo no entiendo esto, pero es que no comprendo esto. No ofrendo porque lo que me estoy ganando no me alcanza. Cuando me alcance, entonces puedo ofrendar. Entonces, siguen esperando entender y comprender lo que Dios manda y por eso no cumplen con lo que Dios manda. Entonces, ese es el problema de la obediencia. Es pretender que antes de obedecer lo que Dios me manda a obedecer, yo tengo que entender o comprender eso que Dios me está mandando a hacer. O a veces atravesamos por una circunstancia difícil, adversa, y comenzamos a quejarnos delante de Dios, comenzamos a refutarle a Dios, comenzamos a exigirle a Dios. Pero porque buscamos entender a Dios. Buscamos entender por qué Dios hizo eso, por qué Dios permitió esto o aquello en mi vida. Cuando realmente lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es obedecer. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al 14, dice el texto. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. De modo que este general no era cualquier general, era un hombre valioso. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, había sido un hombre usado por el poder de Dios. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Naamán salió con todo esto? Pensando en que iba a tener que pagar un precio por el milagro que necesitaba de sanidad. Sigo leyendo el verso 6. No. Tomó también, sí, versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que maté y dé vida, y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, quizás esperando que Eliseo saliese. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, dice el texto, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Albana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, dice el texto, y quedó limpio. Qué interesante. Qué interesante es esto que este texto nos está diciendo. Ahora, el texto dice que Eliseo le envió un mensajero. Recordemos que Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo, pero Eliseo se negó a concederle una audiencia personal. Simplemente dice el texto que le envió un mensajero. Ahora, esto fue humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado. Luego Eliseo le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Estas fueron simples y nada complicadas instrucciones, pero Naamán buscó entender, comprender antes que obedecer, y esa actitud lo llevó al borde de perder su milagro de no ser, dice el texto, por sus criados. ¿Qué significa esto? Que la forma como Eliseo le dice a Naamán cómo iba a obtener su milagro era el mandato de Dios, era la manera de Dios. Pero como Naamán no comprendió esa manera, la vio muy absurda, la vio muy fuera de contexto, quizás la vio muy tonta, entonces no creyó, se enojó, y dice la palabra que se volvió. Eso quiere decir que tomó rumbo otra vez a Siria. Entonces, noten cómo Naamán solamente tenía que obedecer, pero en vez de obedecer, se puso a intentar o intentó entender y comprender ese mandato, la voz del profeta, que era la voz de Dios. Solo tenía que obedecer. ¿Ven? A Naamán le pasó exactamente eso que les estoy compartiendo. Naamán debía de obedecer, pero no. Buscó primero comprender, entender, antes que obedecer. Ahora, sus siervos le dicen lo siguiente, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Los siervos estaban convencidos que sí lo hubiera hecho. Los siervos de Naamán usaron un brillante y lógico enfoque frente a esa circunstancia. Y en otras palabras, lo que le dicen, Naamán, si Elías te hubiera pedido, si Elías le hubiera pedido a Naamán que sacrificara 100 o 1000 animales al Dios de Israel, Naamán lo hubiera hecho, porque llevaba el dinero para hacerlo. Y lo hubiera hecho inmediatamente. Sin embargo, debido a que su petición era fácil y modesta, dice el texto, Naamán se negó. Ahora, si el profeta de Dios le dice a Naamán, tienes que sacrificar, si el profeta de Dios le dice a Naamán, tienes que sacrificar 10,000 animales, 1000 animales, Naamán lo hubiera hecho. Y Naamán no se hubiese puesto a preguntarse ni a tratar de entender y comprender, porque quizás Naamán sabía que su lepra era una enfermedad grave que lo iba a llevar a la muerte y que eso debía tener un alto costo. Quizás si el profeta le hubiera pedido un alto costo material, Naamán lo hubiera entendido. Pero como no fue así, entonces Naamán se preocupó más por entender y comprender que por obedecer. Esto es importante, amados hermanos, entenderlo, porque eso es exactamente lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Esto es importante entenderlo porque, repito, es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Quizás Naamán pensó, de esta manera tan absurda, tan estúpida, seré sano de mi lepra. Él no logró entender esto, pero no tenía que entender, no tenía que comprender la palabra de Eliseo, simplemente tenía que obedecer. Ahora, como oficial de alto rango, Naamán tenía que obedecer y eso quizás le iba a costar su dignidad. Por el contrario, dice la Escritura que sus servidores tuvieron la sabiduría de ver que quizás el orgullo le estaba robando la propia vida. Y entonces aquí surge una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Con qué frecuencia, amados hermanos, nos negamos a hacer lo que Dios dice por temor a parecer tontos frente a otras personas?
Naamán se enfureció cuando no se cumplieron sus expectativas según sus planes. Ahora, de igual manera, nosotros nos enojamos con el Señor cuando Él no cumple nuestras demandas. Pero si en realidad, amados hermanos, si en realidad queremos hacer su voluntad perfecta, debemos dejarle hacer las cosas a su manera y no a la manera nuestra. Amados hermanos, tenemos un desafío por delante: obedecer a Dios. No permitamos más que la rebeldía gane ventaja en nuestras vidas, simplemente porque en ocasiones quizás no entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los mandamientos y los principios del reino de Dios no fueron dados para entenderlos, repito, sino para cumplirlos. Y esto lo vemos nosotros en el gobierno humano del cual nosotros hacemos parte. A veces el presidente de la República o nuestros gobernantes toman decisiones y promulgan leyes con las cuales no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque no las entendemos y no las comprendemos, pero aún así las tenemos que cumplir. Dentro de poco, posiblemente el gobierno va a empezar a implementar un pago de peaje a las motocicletas. Yo soy motociclista y no entiendo esa ley. No entiendo cómo una motocicleta va a tener que pagar peaje. Pero cuando eso se convierte en una ley, yo no me voy a quedar en tratar de entender esa ley o de comprenderla. No, aunque no la entienda y aunque no la comprenda, tengo que acatar esa ley, tengo que cumplirla, tengo que obedecer y tengo que pagar el peaje. Entonces, si eso pasa en el gobierno humano, ¿cuánto más en el reino de Dios? Y es exactamente igual. Los mandamientos de Dios, los principios del reino de Dios son para obedecerlos. Entonces, amados hermanos, no perdamos más nuestro tiempo tratando de contender con Dios, tratando de entender a veces las manifestaciones, los moveres de Dios. No busquemos entender y comprender a Dios para obedecerlo. La antítesis de la obediencia radica allí. Creo que es la raíz del problema. Nos cuesta tanto obedecer a Dios porque primero buscamos entender y comprender eso que Él me dice que tengo que hacer. Y ahí es donde yo me quedo, y como a veces no lo comprendemos, no lo entendemos, no lo obedecemos. Amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Estamos viviendo un tiempo crucial donde la obediencia tiene que ser un aspecto muy importante en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.